Que Dios te bendiga, querido amigo, hermano que me escuchas a través de radio, cadena radial brillando. Para mí es un gozo, una alegría estar en esta radio, ya que ha sido de bendición para muchos. El día de hoy te saluda tu hermano en Cristo, Néstor de León, desde la Ciudad de México. Hoy vamos a dar un tema acerca de la pelea, pero no es una pelea de hombres, no es una pelea realmente de ejércitos humanos, sino que es una pelea espiritual, es una pelea contra las huestes de maldad. El tema que hoy vamos a ver es pelea la buena batalla de la fe. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Y ahí vamos a estar analizando el día de hoy la palabra de Dios, ya que es muy importante cuando hablamos de una batalla, cuando hablamos de una pelea. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando escuchamos esta recomendación que Pablo le hace a Timoteo, es una pelea, no es una pelea cualquiera, es una pelea espiritual. Y buscando ahí el significado de batalla, dice que es un combate entre dos o más personas o ejércitos o naciones o países. Pero cuando hablamos de dos ejércitos, cuando hablamos de un ejército, estamos hablando de que cuando hay una guerra, también hay un ejército de soldados en el cual deben de ir preparados para esa batalla, para esa guerra. Realmente, cuando hablamos cómo debe de ir el soldado preparado y nos ponemos a analizar acerca de cómo debe de ir al combate, y yo lo he tomado como punto 1, lo principal que debe llevar un soldado es su arma y las municiones. Como punto 2, tiene que tener también mucho valor, porque si un soldado no es valiente, si un soldado no tiene el valor suficiente para estar en esa guerra, pues no lo pueden mandar, o lo pueden matar, o puede morir en esa guerra. Pero también tiene que tener un entrenamiento y mucha resistencia. El entrenamiento es muy importante para un soldado, para ir a la guerra. La resistencia también, por eso vemos que un soldado es entrenado, es enseñado, es adiestrado, y le enseñan para ir a esa guerra, lo adiestran. Por eso el soldado tiene que estar en esa batalla en cualquier lugar, sea en el desierto, sea en la arena, sea en un país, sea en el sol, sea en la lluvia. Pero el soldado ahí tiene que estar firme.
Pero hay algo importante también que el soldado debe tomar en cuenta, y es que también debe ser alimentado. Y analizando la vida de un soldado, analizando y comparando la vida de un soldado, vemos de igual forma que un cristiano tiene que tener todas estas características para ir a la guerra, para estar preparados y ir a una batalla. Tiene que tener un cristiano todas estas características, y una de ellas es llevar el arma, que es la palabra de Dios. Es nuestra arma que como cristianos tenemos que tener para poder combatir en esa guerra espiritual. Como punto 2, tenemos que tener valentía. No tenemos que tener temor a nada. Como punto 3, tenemos que ir en oración y ayuno. La oración es muy importante en la vida del cristiano, es un arma que el cristiano tiene. El ayuno también, y la palabra de Dios también es muy importante, porque también debemos de leerla. Pero también tenemos que estar alimentados espiritualmente con la palabra de Dios. Y ese alimento nomás lo podemos conseguir dentro de una congregación, dentro de una iglesia, cuando escuchamos esas hermosas predicaciones, cuando escuchamos esos hermosos temas en los cuales dan en nuestras iglesias. Pablo le menciona a Timoteo: pelea la buena batalla. Y no era cualquier batalla. Timoteo era joven, era uno de los pastores más jóvenes que había en esa época. Y en la época de Timoteo estaban los romanos, y los romanos tenían costumbres tremendas. Eran idólatras, pero también eran gente perversa. Habían modas, porque los romanos se conoce porque les gustaba mucho los juegos de batalla. Pero realmente hoy, hermano, amigo que me escuchas, esta batalla no la puede ganar si no es con la ayuda de Dios. Hay batallas que el hombre tiene en la vida. Hay pruebas que el hombre tiene en la vida. Y esas batallas tenemos que aprender cómo luchar y cómo poderlas vencer. Sabemos que es muy importante el estar tomado de la mano de Dios. Dios es nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestro auxilio, dice la palabra. Es nuestro ayudador. Él siempre está para ayudarnos. Él siempre está para auxiliarnos en cualquier momento que nosotros necesitemos ese auxilio de parte de Dios. Ahí está Él. Realmente Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y la grandeza de mi Dios es grande. La grandeza de mi Dios es poderosa. Y cuando hablamos de esa batalla, estamos hablando de que no es una batalla contra carne, contra sangre, sino que es una batalla espiritual contra las regiones celestes, contra las regiones de maldad, con los demonios, con el diablo. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10 que Él vino a hurtar, matar y destruir. Porque ese es el propósito del enemigo.
El enemigo quiere destruir tu vida. El enemigo quiere matar tu esperanza. El enemigo quiere hurtar lo que Dios ya te dio. Por eso es importante que estemos de la mano de Dios, porque la palabra de Dios también ahí mismo en San Juan 10:10 dice, y eso lo dice Jesús: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dios te está diciendo hoy que te va a dar vida. Si estás muerto en delitos y pecados, Dios te da vida. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede levantarte de donde estás. Dios puede auxiliarte de esa enfermedad que tú tienes. Puede hacer maravillas en tu cuerpo. Puede hacer maravillas en tus órganos. Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Tenemos a un Dios que para Él no hay imposibles. En Efesios capítulo 6, verso 12, podemos ver la palabra de Dios donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos viendo, hermanos, que la lucha no es con tu hermano que está a tu lado. La lucha que tú tienes no es con el vecino, no es con el amigo, no es con tu familiar, con tu hija, con tu hijo, no es con tu esposa, con tu esposo. Esa lucha dice que es contra los gobernadores de las tinieblas. Y realmente, hermanos, cuando estamos hablando de esta lucha, estamos hablando que el cristiano siempre va a tener estas luchas, porque desde que entramos a la puerta de una iglesia, de una congregación, ya tenemos una lucha contra el enemigo. El enemigo va a querer atacarte, el enemigo va a querer tirarte, el enemigo va a quererte ver frustrado, el enemigo va a querer derrotarte. Pero ¿sabes qué? El Señor ahí va a estar para auxiliarte, para ayudarte. Realmente es difícil cuando nosotros no confiamos en nuestro Dios. Y vamos a ver que para ganar esta batalla, hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual que llevamos o que tenemos. Porque ahora en día el hombre no se preocupa por esa vida espiritual que lleva o que tiene. Ahora en día el hombre no se preocupa por buscarle a Dios. Ahora en día el hombre no se preocupa por entregarle su vida a Cristo. Al hombre nomás le gustan los deleites de la vida. Al hombre nada más le gusta tomar, le gusta fumar, le gusta ir al baile, le gusta muchas cosas que el mundo ofrece. Pero jamás se interesan en esa vida espiritual, en esa lucha que como cristianos nosotros debemos tener. Esta lucha es para nosotros, hermanos, que ya estamos en Cristo Jesús. Es una lucha quizás difícil para usted, para mí, pero esto lo vamos a lograr solamente con ayuda de nuestro Dios. Esto lo vamos a lograr a través de la oración. Esto lo vamos a lograr a través del ayuno. Esto lo vamos a lograr a través de podernos instruir en la palabra. Esto lo vamos a lograr a través de buscar la santidad, de buscar la obediencia, de ser obedientes contra mi Dios, porque a veces somos desobedientes contra Dios. A veces hay desobediencia contra Dios, pero tenemos que ser obedientes, hermano, usted y yo.
Dios nos está hablando hoy. No sé cómo te encuentres en tu vida. No sé qué sentido, qué rumbo tiene tu vida ahorita. Pero sé que Dios va a hablar a tu vida hoy, o está hablando a tu vida hoy. Dice como punto número 1 que para estar en esta batalla debemos saber que Dios está con nosotros. Eso lo vemos ahí en Deuteronomio capítulo 20 y el versículo 1. Ahí lo podemos encontrar. Dice la palabra de Dios: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Aunque tú mires el problema grande, el problema gigante que tú puedas ver, hay uno más gigante que el problema, y ese se llama Jesucristo. Él vino a salvar, Él vino a auxiliarte, Él vino a libertarte, Él vino a llenarte de paz el corazón cuando estábamos en tristeza, cuando estábamos en angustia. Dios te llamó con un propósito y Él te da salvación y vida eterna, dice su palabra. Ahí en San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos da esa vida eterna. Nos da la oportunidad de ser salvos. Quizás usted y yo no éramos merecedores de esa salvación, pero Dios puso su mirada en nosotros. Dios puso su mirada en usted. Dios puso esa mirada para que usted fuera salvo. Y dice que nada más fue por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y por eso hoy estamos aquí. Gracias a su misericordia, gracias a su poder, gracias a su amor, estamos en este lugar. Por eso hoy está usted con vida. Por eso hoy está usted en una congregación, en una iglesia. Pero a veces no le reconocemos como ese Dios poderoso, como ese Dios maravilloso. A veces no le reconocemos que le debemos toda honra, toda alabanza, que debemos de alabar su nombre, alabar por sus grandezas, por sus proezas. Nuestro Dios es maravilloso, hermano. Es un Dios que tiene un amor grande, un amor ágape, dice su palabra. Es un amor inmenso, hermano. No tiene ni principio ni fin. Porque Él nos amó a nosotros desde la creación, desde el principio. Por eso dice que formó al hombre con un propósito. Nada más que el hombre ha sido desobediente. El hombre no ha obedecido a esa palabra. El hombre no ha obedecido a ese Dios poderoso. Hoy es día, hermano, que tú reconozcas a ese Dios misericordioso como tu Salvador. Si estás pasando momentos de enfermedad, si estás pasando momentos de angustia, déjame decirte que Dios está contigo. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado solo. Porque hasta este momento has tomado alimento, hasta este momento tienes un techo para poder descansar, para poder dormir. Tienes una familia que Dios te ha dado, tienes hijos que Dios te ha dado. Tienes a una esposa, a un esposo, tienes a un padre, a una madre que Dios te ha dado. Y solamente es por la misericordia de nuestro Dios. Debemos saber que Dios va con nosotros, que Dios está con nosotros. No tenemos que temer a nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Por eso usted y yo tenemos que reconocer que nuestro Dios es nuestro auxilio. Nuestro Dios es el verdadero Dios
que solamente a Él le debemos alabanza, que solamente a Él le debemos alabar, solamente a Él debemos glorificar su nombre. Por eso es necesario, hermano, amigo, que me escuchas a través de esta radio. Hoy es día que tú reconozcas a ese Dios poderoso, que tú abras tu corazón y le digas: Señor, aquí está mi corazón, entra a mi vida, cambia mi vida. Ayúdame a vencer esta batalla de enfermedad. Ayúdame a vencer esta batalla de cáncer. Ayúdame a vencer esta batalla de SIDA. Ayúdame a vencer esta batalla de riñones. Ayúdame a vencer esta batalla de corazón. Ayúdame a vencer esta batalla de la piel, de enfermedad que pueda haber en tu cuerpo. Solo Dios puede vencer esa batalla. Dios es maravilloso, hermano, amigo. Vamos a ver ahí en Ezequiel, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. El versículo 6 es lo más importante, hermanos, donde le dice Jehová a Ezequiel: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios te está diciendo, hermano, Dios te está diciendo, amigo, que no tienes que tener temor. Hermano, no tienes que tener temor. Si Dios te está diciendo: ve y predica la palabra, no tienes por qué haber temor en tu vida. Recuerda que Dios está contigo, Dios te está mandando, Dios te está enviando a ese lugar. A gente rebelde, dice la palabra de Dios. Hoy en día la gente no quiere escuchar la palabra, hoy en día no quieren escuchar de ese Cristo que puede libertarlos, de ese Cristo que puede salvarlos, no quieren escuchar palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te está mandando y te está enviando a que les hables, aunque ellos estén rebeldes, aunque ellos no quieran escucharte. Tú tienes que hablarles esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque a eso te ha enviado Dios, a pelear esa batalla espiritual, a pelear esa batalla, a quitárselos del enemigo, de las manos del enemigo, a esas almas. Por eso Dios te está diciendo: ve y predica la palabra a toda criatura. Ahí en San Juan 16:15, ahí está hablando. En Marcos, 16:15. Ahí habla la palabra de Dios. Ve y predica la palabra a toda criatura. Tienes que ir, hermano, tienes que ir, amigo. Es necesario que salgamos a llevar esas buenas nuevas de salvación a todas aquellas almas que andan perdidas en la droga, en la prostitución, en la drogadicción, en el alcoholismo. Es necesario que vayas a las calles y que les lleves esas buenas nuevas de salvación y que les digas que hay un Dios que los puede cambiar, que les digas que hay un Dios que puede vencer esa batalla por ellos, que les digas que Dios les puede ayudar, que Dios está con ellos. Es importante, hermano, amigo, que tú vayas y lleves esas buenas de salvación a esas almas, a esa persona que no conoce de Cristo. No tengas miedo, yo estoy contigo, dice Jehová. No tengas miedo, hermano. No tengas miedo, amigo, de entregarte a Cristo. Dios está contigo. Dios te va a ayudar a ganar esa batalla.
Esa enfermedad Dios te puede ayudar para que sanes. Dios puede sanarte. Para Él no hay nada imposible, amigo, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Pero debemos saber, debemos de estar seguros de que esta batalla la tenemos que ganar sin ningún temor. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Pero la palabra de Dios ahí nos habla, hermanos, donde dice que Dios nos da vida y vida en abundancia también. Dios vino a salvarte, vino a salvarme a mí. Él entregó en la cruz del Calvario su vida para poderte dar una oportunidad para que seas salvo. Dice su palabra, los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hoy usted y yo somos hijos de Dios. Es un privilegio maravilloso, es hermoso ser hijo de Dios. Cuando Dios nos reconoce como hijos, cuando Dios nos está diciendo que tú eres tu hijo. No estés durmiendo, hermano, no estés durmiendo. Allá afuera hay trabajo que hacer. Allá afuera hay almas que ganar para Cristo. Allá afuera hay almas que necesitan escuchar la palabra. Allá afuera hay almas que no han conocido de Cristo. Necesitan que tú los lleves a tu congregación, a tu iglesia donde tú perteneces, a que le lleves esas buenas nuevas de salvación. Si Dios viniere hoy y tú murieras hoy, ¿qué cuentas le darías a Dios? ¿Qué le dirías tú a Dios cuando estés delante de la presencia de Él? Señor, es que tuve miedo. Los discípulos tuvieron miedo cuando iban en la barca. Dice que el mar se embraveció, el mar, las olas se pusieron grandes, hermano. El viento. Dice que los discípulos llegaron y le hablaron al Señor y le dijeron, Señor, nos estamos ahogando, nos vamos a hundir. Pero Cristo les dijo, no teman. ¿Saben por qué? Porque a veces nos falta la fe. A veces falta esa fe en nuestra vida. Dios te está diciendo, no temas, no te vas a hundir en esa barca. Dios te está diciendo, confía en mí porque yo voy contigo para ganar esa batalla. No tienes que tener temor. No le tienes que temer a la gente. Por eso hoy es necesario, hermano, que tú reconozcas a ese Dios maravilloso para que pueda ser sano en tu vida, salvo en tu vida. Amigo que me escuchas a través de esta radio, solamente en Dios hay vida eterna, solamente en Dios hay salvación, solamente en Dios hay libertad. Dios te escogió para que vayas e instruyas a aquellos que no conocen de la palabra. Ahí lo vimos, Ezequiel. Dios lo llamó, Dios lo preparó, Dios le dio de su Espíritu Santo. Es importante, hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Jehová dice que lo preparó, dice, pero le dio de su Espíritu Santo, hermanos. Cuando vayamos, hermanos, a predicar, a evangelizar, cuando vayamos a donde están los encarcelados, cuando vayamos donde están los hospitalizados, es necesario que el Espíritu Santo vaya con nosotros. Es necesario que Dios vaya con nosotros, hermanos. No tenemos nosotros que ir en la carne, tenemos que ir en el Espíritu. Tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para hacer cualquier trabajo en la obra de Dios. Pero tenemos que ir, lo más importante, sin temor alguno. Sin ese temor tenemos que ir.
Vamos a ver otro punto, hermanos, que es muy importante también. Y dice que para vencer al enemigo, para ganar esta batalla en la cual usted y yo estamos, hermano, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a ver la parte de la historia de David y el filisteo, primero de Samuel, capítulo 17, verso 45. Y ahí vamos a ver del 45 en adelante, hermanos. Ahí podemos ver donde dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy a mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada, él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Realmente, hermanos, cuando vemos de que David venció al filisteo, estamos viendo de que Saúl lo quiso preparar y le decía: no puedes ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto quería decir que David no tenía experiencia, hermanos, para ir a la guerra, para ir a la batalla. David respondió a Saúl: tu siervo pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense cómo era Saúl, que no confiaba en David, porque le decía que era un muchacho, que no tenía la suficiente experiencia, y quizás no la tenía David, pero David, ahí podemos ver donde dice de que cuando venían, que cuando él era pastor de ovejas, dice, venían el león y un oso, dice, y tomaba algún cordero de la manada. Y decía David: yo salía tras él, dice, y lo hería, y lo libraba de la boca, y se levantaba, dice, contra mí. Yo le echaba mano, dice, de la quijada, y lo hería y lo mataba. Imagínense qué fuerza era, hermano, la que tenía David. Pero eso solamente Dios se lo pudo haber dado, dice. Y ahí dice de que David dijo a Jehová, que me ha librado, dice, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo, dice. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, hermano. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó en sí aquellas cosas y tomó
su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David se preparó, hermanos. David confió en Dios, confió en Jehová, porque él sabía de que Dios le iba a ayudar para poder vencer al filisteo. Estamos hablando de hombres preparados que iban a la guerra, hermano. Los filisteos eran hombres de batalla. Quizás David no lo era, pero dice que mataba leones, mataba osos. Pero realmente, hermanos, cuando vemos esa batalla espiritual, cuando vemos que esa batalla no es contra el hombre, cuando vemos que esa batalla no es contra la carne, no es contra la sangre, cuando vemos que esa batalla es contra las tinieblas, hermanos, ahí podemos confiar nosotros y tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. Y tenemos que decirle: en el nombre de Jesús vamos a vencer esta batalla. En el nombre de Jesús vamos a ganar esa victoria. En el nombre de Jesús hoy nos vas a dar la victoria para poder vencer en esa batalla. Usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Jesús. Porque Él es el único que puede ayudarle cómo decirle a ganar esa batalla que usted está peleando, hermano. Esa batalla también se gana, hermanos, solamente con la fe. Es muy importante la fe, es otro punto, hermano. La fe es muy importante, hermanos. Y esa batalla solamente la vamos a ganar con la fe, hermanos. Vamos a ver Hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Dice Romanos 1:17: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, dice, por fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Usted y yo, dice que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Pero dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que el que está en Dios tiene que creer que le hay, que Dios existe, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede sacarlo de ese problema, que Dios puede ayudarlo, que Dios puede estar con usted. Tiene que creerle que le hay, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros creemos que hay un Dios y sabemos que Dios existe. También el diablo cree y los demonios creen que Dios existe, hermanos. Pero lo verdadero aquí, hermanos, es creerle a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está diciendo hoy, a ti y a mí. A veces es difícil creerle a Dios. Sí creemos en Dios, pero es difícil creerle a Dios, hermano. A veces dudamos. A veces estamos dudando, hermanos, que Dios existe, que si Dios va a hacer la obra en nosotros. ¿Será que Dios va a sanar mi vida? ¿Será que Dios me va a sanar de esta enfermedad? ¿Será que Dios me va a ayudar en la economía? ¿Será que Dios me va a ayudar en este problema que yo estoy? Y dudamos a veces, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, dudamos de esa fe. Y dice que para ganar esa batalla, hermanos, lo importante es tener fe, hermano. Porque dice: sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Si usted no tiene fe, hermanos, no va a poder agradar a Dios. Si usted no tiene fe, hermanos, no va a poder estar en la presencia de Dios. Es importante tener fe, hermano.
Aquella mujer, hermanos, cuando leemos la porción de esa mujer que tenía flujo, hermanos, por 12 años, dice la palabra de Dios, ella había ido a doctores, hermanos. Dice la palabra de Dios que ya lo había gastado todo. Todo lo había gastado, hermanos. No sé, quizás usted ya gastó todo en su enfermedad. No sé, quizás usted ya no tiene fuerza para poder seguir buscando acerca de quién le puede ayudar en su enfermedad. Pero dice la palabra de Dios que esa mujer, al escuchar que Jesús venía, dice, ella salió al encuentro de Jesús y solamente dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Ese era el pensamiento de esa mujer. Y dice que cuando Jesús pasaba por donde ella estaba, hermanos, dice la palabra de Dios que ella se metió y se esforzó, pero dice que la empujaban para sacarla. Pero ella se esforzó y se esforzó y se esforzó, hermanos. Y a lo largo pudo lograr tocar el manto de Jesús. Y dice que Jesús se paró porque sintió, dice, que salió poder de él. Y se volteó y dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y esa mujer dice que temerosa le dijo: yo fui, Señor. Jesús ya sabía la necesidad de esa mujer. Jesús ya sabía que había salido poder y que ese poder la había sanado. Pero él quería estar seguro de sus labios, de esa mujer. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la petición que ella tenía? Y dice que esa mujer temerosa le dijo: yo fui, Señor, que te toqué. Y dice que Jesús le dijo: no temas, levántate. Porque hoy ha sido sanada, y no solamente ha sido sanada, sino que también le dio la salvación, hermano. Dios puede sanarte, hermano. Dios puede libertarte. Pero tienes que tener fe. Es un arma del cristiano la fe, hermanos. Porque usted no puede ir a una batalla, hermano, si no tiene fe. Usted no puede ir a orar por un enfermo si no tiene fe. Usted no puede ir a orar por un endemoniado si no tiene fe, si no está preparado para hacerlo. Usted no puede ir a orar a un encarcelado, a darle palabras de aliento a un enfermo si no tiene fe, hermanos. Usted no puede decirle a una persona que Dios la va a sanar si usted no tiene fe, hermanos. Es importante en la vida del cristiano la fe. Por eso Dios te está diciendo hoy que tú tienes que tener fe. Es parte del fruto del Espíritu Santo la fe, hermano. El amor. La fe es muy importante, hermanos. Porque cuando se cree, hermanos, que Dios va a hacer una obra maravillosa en nosotros, Dios la hace, hermanos. Porque para Él no hay imposibles. Para Él todo es posible, hermanos. A veces nosotros lo miramos tan lejos de nosotros, esa obra maravillosa de Dios. Pero cuando miramos hacia alrededor, todas las maravillas que Dios ha hecho, toda la creación que Dios ha hecho, hermanos, podemos ver de que Dios puede obrar en nuestra vida. Podemos ver de que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Podemos ver de que Dios puede cambiarnos. Podemos ver de que Dios puede salvarnos. Podemos ver que Dios ahí está, hermanos, siempre con nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer en ese Dios maravilloso. Tenemos que creer en ese Dios poderoso. Tenemos que creer en el que todo lo puede. Tenemos que creer que Él va a hacer el milagro en tu vida. Por eso hoy, amigo, hermano, que me estás escuchando, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a liberarte del lodo cenagoso donde estés. Dios puede sacarte del problema donde estés. Dios puede ayudarte en la economía, pero solamente tienes que tener fe. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo viene por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, hermanos, amigos. Busca primeramente el reino de Dios, no busque las añadiduras primero.
Dios nos da las bendiciones siempre, hermanos. Pero cuando obedecemos, cuando nos entregamos a Él, cuando le servimos a Él, Dios nos bendice grandemente, hermanos. Dios nos ha bendecido, hermanos, grandemente a cada uno de nosotros. Por eso hoy podemos hablar, hermanos, de esas maravillas de Dios. Por eso hoy puede usted testificar de ese Dios que ha sido su pronto auxilio, hermano, su ayudador. Es muy importante, hermanos. Es muy importante tener fe, hermanos. Y vamos a ver como último punto, hermanos, que esa batalla nada más la vamos a ganar de rodillas, hermanos. En ayuno, en oración. Solamente así podemos ganar esa batalla, hermanos, usted y yo. No hay ninguna otra manera en la cual no podamos triunfar, hermanos. No podamos ser victoriosos en esa batalla que estamos usted y yo. Primera a los Tesalonicenses 5:17, hermanos, dice orar sin cesar, hermano. Dice un verso más arriba, estad siempre gozosos, dice. Dice el verso 18, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que estar siempre gozosos, hermanos. Tenemos que siempre orar sin cesar, hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y lo que nos va a dar, hermanos. Tenemos que agradecer a Dios, hermanos, por esa vida que Él nos permite hoy. Tenemos que agradecerle a Dios, hermanos, porque Él siempre ha estado ahí, hermanos. Siempre ha sido nuestro ayudador. Él ha sido fiel, hermano. Aunque nosotros seamos desobedientes, aunque nosotros seamos personas que no somos fieles a Él, Él siempre ha sido fiel con nosotros, hermanos. Hoy es día que tú reconozcas, hermanos, que tú puedes ganar esa batalla, hermanos, solamente con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibirás, hermano. Todo lo que pidieres, hermano. En oración, dice, creyendo, lo recibirás. Y cuando leo esto, hermano, me voy a aquel versículo de la Biblia donde Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dice, maestro, yo quiero recobrar mi vista. Y dice que al instante, dice Jesús, le devolvió la vista, hermano. Tenemos que alabar esas grandes maravillas, hermano. Tenemos que glorificar a Dios por esa maravilla que Él hace en mi vida, en tu vida, hermanos. Es que no hay ningún otro Dios que pueda hacer esas maravillas, que pueda hacer esos milagros, hermano. Solamente en Jesucristo, hermano, podemos encontrar esos milagros. Solamente en Dios, hermano, podemos encontrar la vida eterna. Solamente en Jesucristo, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Nadie viene al Padre, hermano, si no es por Jesucristo. Hay una historia ahí en la Biblia, hermanos, del rey Ezequías. Este rey, hermano, se enfermó, se agravó, pero Jehová Dios había mandado al profeta y le dijo, prepara tu casa, le dijo, porque hoy vas a morir. Hoy este día vas a morir, le dijo el profeta. Si Dios le dijera a usted que hoy va a morir, hermano, y que prepare su casa y que prepare su alma, ¿realmente usted está preparado para morir?
Y dice la palabra de Dios que el rey Ezequías, hermanos, se postró y empezó a orar. Y lloraba, hermanos, porque él iba a morir, porque no quería morir, hermanos. Hay personas que no quieren morir, hermanos. En los hospitales usted va a visitar, hermanos. Nos ha tocado ir a visitar con mi esposa en los hospitales. Dios nos ha dado la bendición, hermanos, de poder visitar hospitales, hermanos. Y hemos visto personas, hermanos, graves, personas que ya están entubadas, hermanos, y no se quieren morir. Hay personas que ya tienen enfermedades terminales y nos han dicho, hermano, yo no me quiero morir todavía. Pero yo les he hecho la pregunta y les he dicho, ¿cuántas veces has escuchado que Dios te ha hecho un llamado? Que Dios te ha hablado por medio de la palabra, que Dios te ha hablado por medio de un hermano, por medio de la radio, por medio de una alabanza, por medio de un amigo, no sé cuántas veces Dios te ha hablado. Y me han dicho muchas veces Dios me ha hablado, pero no he obedecido. Pues así estaba el rey Ezequías, hermanos. Y dice que Jehová le volvió a decir al profeta, ve y dile a Ezequías que le voy a prolongar más vida. Dice que le dio 15 años más, hermano. Le concedió a Ezequías 15 años más. Y cuando Dios te concede más años, hermanos, cuando Dios te ha salvado de un accidente, hermanos, y no has muerto ahí, y Dios te ha concedido más años, hermanos, ¿qué has hecho con esos años que Dios ha añadido? Han sido de bendición para tu vida. Has obedecido a Dios. Has trabajado en la obra del Señor. ¿Qué han sido esos años que Dios ha añadido a tu vida, hermano, amigo? Dice la palabra de Dios que Dios le dio 15 años más a Ezequías, hermano. Pero aún así, hermanos, Ezequías no obedeció. Aún así no obedeció, hermanos. Dios hoy te está dando una oportunidad a ti, que me estás escuchando a través de esta radio. Dios te está diciendo, aquí estoy yo. Abre tu corazón que quiere entrar a tu vida. Es lo que te dice Jesús este día. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Abran sus corazones a Él, porque solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay milagros, solamente en Cristo es el único que puede cambiar, puede obrar milagros en tu vida, hermano, amigo que me escuchas. Hoy Dios te quiere ayudar de ese problema en el que estás. Hoy Dios quiere salvarte de ese peligro en el que te encuentras. Dios te está diciendo, aquí estoy yo para ganar esa batalla. Debemos de tener fe, hermanos. Debemos de saber orar, hermanos. Pedirle a Dios, hermanos, de rodillas, en ayuno, leyendo la palabra, hermanos. Porque solamente en Él hay salvación y vida eterna, hermanos. Amigo, hermano que me escucha, Dios te está dando una oportunidad hoy. Quizás mañana mueras y seas tarde. Quizás mañana tú partas de este mundo y sea tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual Dios te está dando una oportunidad, amigo y hermano. Este mensaje, si Dios te ha hablado, guárdalo en tu corazón. Si para ti ha sido importante este mensaje, guárdalo y grábalo en tu corazón y recuerda que Dios te está dando una oportunidad. No la desaproveches, porque puede ser tarde. Que el Señor te bendiga, amigo y hermano en Cristo. Te saluda mi hermano Néstor de León.